Vamos a iniciar el último tema del módulo 5, estudios psicosociales y sociopolíticos relativos a derechos y prevención de la violencia contra las mujeres. En esta tercera parte vamos a ver el estudio comparado sobre derechos de las mujeres. El elemento fundamental para trabajar la comparación o los estudios comparados, hay que ver que la temática de violencias hacia las mujeres se da tanto a nivel nacional como a nivel internacional y por no decirlo a nivel mundial. La violencia de la mujer en porcentajes que han sufrido a lo largo de su vida, o sea, desde el momento en que tienen 2, 3 meses de edad, o sea, hasta que muere, dividido por regiones de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia y divididos en dos elementos, ¿no? Violencia física o sexual por parte de la pareja y violencia sexual por otra persona. Esta fuente está sacada de la OMS El País del 19 de julio del 2013 y ustedes tienen en la parte inferior la página web de donde pueden sacar los datos que se han dado. En los países desarrollados tenemos la violencia física con un 23.12, la violencia sexual 12.6. En Europa, la violencia física o sexual por parte de la pareja implica un 25.4% contra una violencia sexual por otra persona del 5.2%. En América es del 29.8% violencia física o sexual por parte de la pareja y violencia sexual por otra persona del 10.7%. En el África tenemos el 36.6% de violencia física o sexual por parte de la pareja y un 11.9% violencia sexual por otra persona. En el Mediterráneo Oriental solo tenemos el dato de violencia física o sexual por parte de la pareja con un 37%. En el sudoeste asiático vamos a tener como dato violencia física o sexual por parte de la pareja, 37.7%, y violencia sexual por otra persona con un 4.9%. Y en el Pacífico Occidental tenemos un 24.6% de violencia física o sexual por parte de la pareja y un 6.8% por parte de otra persona. La violencia a nivel mundial como datos, nos dice la OMS, que el 38% de los asesinatos de mujeres en el mundo se dan por casos de violencia machista por compañero sentimental. ¿Qué quiere decir esto? Son perpetrados por parejas, exparejas, no necesariamente en situación de matrimonio, puede ser en situación de noviazgo, en relaciones de pareja en concubinato o de momentáneas, si ustedes quieren, algunos elementos, que no es que se den por robos u otros elementos. En cambio, el porcentaje de hombres muertos a manos de su pareja equivale apenas a un 6% según la Organización Mundial de la Salud. Y por lo tanto, un tercio de las mujeres de todo el mundo, eso quiere decir una de cada tres, ha sufrido en algún momento violencia física o sexual en manos de su pareja en algún momento de su vida. La violencia a nivel mundial, ¿qué ocasiona? Pero también a nivel de lo que es nuestro país. Primero, un obstáculo significativo en el desarrollo. Del desarrollo del país estamos hablando en general del desarrollo económico, laboral, productivo que se da. ¿Por qué? Porque va a afectar a la comunidad en general. Las mujeres van a tener una situación de discriminación y desigualdad. No es el mismo ejercicio de los derechos civiles por parte de las mujeres, menos podemos hablar de sus derechos económicos, menos podemos hablar de sus derechos políticos. Y tengan en cuenta que en una sociedad patriarcal como la nuestra hasta se justifica que haya violencia, que se ejerza violencia contra las mujeres.
El otro elemento que obstaculiza el significativo desarrollo a nivel mundial y nacional es el acceso a las oportunidades económicas. Mujeres que son golpeadas o mujeres que viven permanentemente en una situación de violencia difícilmente van a poder tener la capacidad, la posibilidad o el suficiente interés personal de llegar a tener o acceder a una oportunidad económica. Y por lo tanto, si consideramos que, por ejemplo, aquí en Bolivia, según los datos del INE, el 75% de las mujeres sufre algún tipo de violencia, se convierte en un problema de salud pública y por lo tanto una violación de los derechos humanos. O sea, esos dos elementos de un problema de salud pública y de violación de los derechos humanos va a generar que las familias no necesariamente se encuentren en un óptimo nivel de bienestar familiar. Cuando hablamos de un modelo de desarrollo, sea este el que sea, siempre vamos a hablar de una interdependencia que se da a nivel de lo institucional, lo político, lo económico, tanto en lo público como en lo privado, pero también vamos a hablar de lo social a nivel de lo que es lo individual, lo colectivo, lo cultural y lo que es el bienestar social. Y la violencia, si es que la violencia se encuentra en este proceso, todo va a estar cruzado por modelos, por esta forma de ver la violencia, de encarar la vida a través de la violencia, de ver la violencia de forma cotidiana. Por eso la violencia se dice que tiene un aspecto estructural con el cual se debe trabajar y se deben modificar condiciones, actitudes, comportamientos con referencia a lo que es la violencia. Cuando hablamos de violencia a nivel de las mujeres, existe un reconocimiento a nivel mundial y un reconocimiento a nivel mundial que ha sido generado a partir de grupos feministas y grupos de derechos humanos fundamentalmente. El primer elemento, la primera etapa que se da, si ustedes quieren, está la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena de 1993. Ya se habla sobre el reconocimiento de lo que es la violencia hacia las mujeres. Luego tenemos en 1994 la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que es la denominada El Cairo, donde se habla por primera vez de derechos sexuales y derechos reproductivos. El otro hito que tenemos que ver como el hito fundamental de lo que es la violencia contra las mujeres es la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1994, que va ligada a la de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y todos estos bajo el paraguas, si ustedes quieren paraguas, pero es el primer elemento que se ha trabajado sobre la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que en sus siglas en inglés se llama la CEDAW de 1979. ¿Cuáles son las recomendaciones generales aprobadas en la 11ª periodo de sesiones en 1992 por el CEDAW con referencia a derechos humanos y violencia contra las mujeres? Tengan en cuenta que esto está referido no solo a violencia, sino a derechos humanos que puedan favorecer a las mujeres. Primero, los derechos y libertades básicas, que son el derecho a la vida, el derecho a no ser sometida a torturas o penas crueles, a la protección en condiciones de igualdad, a la libertad y a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, al más alto nivel posible de salud física y mental y a condiciones de empleo justas y favorables. Estos elementos, que apenas son 7, son los que son más vulnerados en temas de violencia contra las mujeres. Cuando hablamos de un análisis comparativo, el primer análisis que nosotros hemos podido tener acceso es un análisis que realiza la OMS, la OPS conjuntamente el CDC, sobre el informe de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, y son datos poblacionales de 12 países a nivel latinoamericano. Esta encuesta, este informe, se ha realizado entre el 2013 y el 2009
y se da fundamentalmente a partir de las encuestas demográficas de salud, las encuestas de salud reproductiva. Se ha tratado de buscar indicadores estandarizados, se han dado en Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. ¿Cuál era el objetivo fundamental de este análisis comparativo? Era concientizar sobre la violencia contra la mujer a nivel nacional y regional para diseñar y aplicar estrategias para prevenir y responder a la violencia contra la mujer. ¿Cuáles han sido los resultados cualitativos? En primer lugar, que la violencia contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada, pero la prevalencia varía según el entorno. O sea, ¿qué quiere decir? Va a variar de acuerdo al país, va a variar de acuerdo a la situación económica, va a variar de acuerdo a la situación educativa en la cual se encuentra cada país. Los porcentajes van a variar entre el 17% al 60%. En el 2003, cuando se ha iniciado esta encuesta, el dato para Bolivia era del 53%. En el 2017, el dato para Bolivia alcanza el 75%. El otro elemento cualitativo es que la violencia infligida por un compañero íntimo comprende desde actos moderados hasta situaciones prolongadas y crónicas de maltratos, de malos tratos. Se hace presente entre la frecuencia y la intensidad. Este elemento de frecuencia e intensidad de maltrato, que es una forma de violencia, en el tema de lo psicológico, por ejemplo, es fundamental a ser considerado. Y en el caso de lo que es lo físico, viene hasta los sopapos, puñetazos, amenazas con arma, golpizas o forzadas a tener relaciones sexuales. El maltrato emocional y los comportamientos controladores también están generalizados en estos países y se encuentran estrechamente ligados con la violencia física. Muchas veces están separados y es cotidiano, pero generalmente luego del insulto puede venir el golpe, puede venir el sopapo, puede venir la patada, que a veces es dada hasta de manera y aceptada por las mujeres como que fue una reacción involuntaria. Viene el insulto, la humillación, la intimidación, la amenaza de daño, que es lo que más hace daño, nuevamente, perdón la redundancia, la que más ocasiona vulneración de derechos es cuidado, te voy a romper la cara, cuidado, te voy a quitarlo a los hijos, te voy a dejar en la calle. Ese tipo de cosas que son las que van a romper la identidad de la mujer. Tratar de aislarla de la familia, de los amigos, el control del tiempo y un elemento que es grave, el control y el acceso del dinero. El otro elemento son los factores sociodemográficos asociados con la violencia de parte del compañero íntimo, varían según el país. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? El estar separada, casada, divorciada, el estar en estado de concubinación, el tener alta paridad, antecedentes de malos tratos de la madre, del padre a la madre o de haber sufrido malos tratos ya en la niñez. La violencia de parte de un compañero íntimo no siempre son más altas entre las menos ricas o menos instruidas. Uno de los temas fundamentales es que la violencia se da en cualquier estrato social. ¿Por qué? Porque el elemento fundamental en temas de género y derechos humanos es que se ha puesto en entredicho los roles tradicionales de género. Los hombres ya no son los únicos que son proveedores, ¿no? Y además va a emerger el empoderamiento de las mujeres. Las mujeres también podemos hacer las cosas solas y podemos generar nuestros propios recursos. Se señalan muchas situaciones diferentes que desencadenan violencia por parte del compañero íntimo. No es solo el alcohol, pero en casi todos los países el consumo de alcohol desempeña un papel importante. Pueden decir hasta el detonante, pero no es el culpable de que haya situaciones de violencia. La violencia infligida por el compañero íntimo a menudo tiene consecuencias graves para la salud física y sobre todo la salud mental.
y por lo tanto se convierte en un problema de salud pública. La violencia está estrechamente ligada a varios indicadores claves de salud reproductiva. ¿Qué quiere decir esto? Mujeres que han tenido hijos a temprana edad, mayor número de hijos nacidos vivos, hijos nacidos en varias situaciones o relaciones de pareja, va a generar violencia de una u otra manera. El otro elemento es que la búsqueda de ayuda por las mujeres que sufren violencia varía ampliamente según el país. ¿Por qué? Porque muchas veces, si hay una cultura de denuncia, puede no haber una cultura de justicia. Entonces, ¿de qué sirve denunciar si no voy a tener justicia en el momento de hacer la denuncia? En cambio, si hay una cultura de denuncia y hay una cultura de justicia, eso va a ocasionar de que las mujeres puedan tener además las posibilidades de mayor posibilidad de denuncia. Si no hay una cultura de denuncia y no hay una cultura de justicia, las mujeres no van a denunciar este hecho. Pero el otro elemento es que la violencia que sufren las mujeres en algún momento de su vida va a ser siempre dada o se va a dar por hombres conocidos, el padre, el hermano, el esposo, el tío. La iniciación sexual forzada o no deseada ocurre a edades tempranas para muchas mujeres jóvenes y niñas. La punta del iceberg del problema más amplio del abuso sexual en la niñez y del inicio sexual no deseado es la iniciación sexual forzada, pero fundamentalmente el maltrato, la violencia y el acoso sexual y el abuso sexual que se da a muy temprana edad. Temprana edad estamos hablando a veces en casos de niños, niñas menores de 7 años. La violencia en la niñez aumenta el riesgo de otras formas de violencia en etapas posteriores de la vida y tiene importantes efectos intergeneracionales negativos. Si uno ha sufrido como mujer o como hombre un tema de violencia en la niñez, esto puede llegar a convertirse en un elemento donde se genere violencia a tu familia o puedan generar violencias hacia otras personas. Historias familiares con mucho maltrato, mucha violencia, sufrimiento de malos tratos en la niñez, abuso sexual en la niñez, existen la posibilidad de niños con mayores probabilidades de violencia en el hogar. Para toda esta etapa hay que, por favor, les pediría que lean las lecturas de apoyo de UNIFEM, Lecturas Mujeres Indígenas y Justicia Ancestral del 2009, ONU Mujeres, el PNUD, la Naciones Unidas de Voluntarios y la ESID, Mujeres y Participación Ciudadana, Contribuciones al Desarrollo, la Igualdad de Género y la Gobernabilidad desde el Voluntariado. Es un estudio comparativo de la Argentina, Bolivia y el Ecuador de abril del 2012 y sobre otro documento de la Universidad del Rosario, la Konrad Adenauer Stiftung, y que dice los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la Administración de Justicia de octubre del 2012. Muchas gracias por su atención y de esta manera hemos concluido con la presentación de los 3 temas que tenemos en el módulo 5. Muchas gracias.